Buenos días, queridos estudiantes. Es un gusto para mí poder estar con ustedes y compartir esta materia que se llama Ministerio de Educación Cristiana. Quiero darles alguna información acerca de mi persona. Mi nombre es Dora Lucía González Ramírez. Soy casada, tengo con José Alfredo Tamayo Peña, tengo 3 hijos. La mayor es Citlalia Abigail, un niño de 12 años, Yael Alfredo, y Lorna Giselle. Estamos sirviendo en este seminario desde hace 17 años. Mi ministerio se ha enfocado en el área de educación cristiana. Tuve la oportunidad de estudiar en el área de educación cristiana, la licenciatura y luego la maestría en educación cristiana. Y en este seminario me enfoco especialmente en aquellas materias de educación cristiana. Y la que ahora me toca compartir con ustedes se llama así, Ministerio de Educación Cristiana. Entonces, quiero comenzar, ¿verdad? Primeramente, yendo a un pasaje de la Escritura. Ese pasaje se encuentra ya en el Salmo 78 y nada más voy a tomar los versículos 1 al 8. Este es un salmo más largo y quiero leerles algo porque es como una introducción de lo que la materia va a tratar. Bueno, este pasaje dice así, lo voy a leer. Dice: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob y dictó una ley para Israel. Ordenó a nuestros antepasados enseñarlos y a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Este pasaje habla precisamente de lo que se enfoca la educación cristiana. La educación cristiana consiste en contar a nuestra generación presente y a las generaciones venideras acerca de las proezas, de las maravillas, de todo lo que Dios, como nuestro gran maestro, nos ha enseñado y ha hecho por nosotros, por toda la humanidad. Y no solamente contarlo a la generación presente, sino a las generaciones venideras. ¿Para qué? Para que la humanidad no se olvide de Dios, ponga su confianza en Dios, ¿verdad? Y entonces toda la humanidad, todo pueblo, toda nación pueda alabarle, todo pueblo, toda nación pueda glorificar el nombre de Dios. Entonces la educación cristiana va a tratar de eso, ¿verdad? De contar a las generaciones presentes y a las venideras lo que es la fe cristiana, lo que es conocer las enseñanzas acerca de Dios, que las hemos conocido y nos han sido reveladas por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que hoy en día podemos seguirlas conociendo y compartiendo porque está presente con nosotros el Espíritu Santo, que para mí normalmente en esta materia yo digo que Él es mi mentor, es mi asesor, es mi consolador. Voy entonces a continuar y quiero ir y presentar a ustedes el plan de estudios de esta materia, ¿verdad? El plan de estudios. Entonces, déjenme darles el plan de estudios. Cuando ustedes vean los materiales, ustedes van a tener en los materiales detalles acerca de cómo manejar este material que estamos dando, ¿verdad? Van a tener ahí varios detalles, cómo se utiliza el material. No lo voy a abordar, no lo voy a presentar, sino que quiero irme directamente entonces al plan de estudios. Y entonces, como les dije, la materia se llama Ministerio de Educación Cristiana, corresponde al nivel o al área o al énfasis de educación cristiana, ¿verdad? Es una asignatura que la tenemos en el segundo semestre, tiene 6 horas crédito y quiero irme entonces a lo que la materia trata, describir la materia, ¿verdad? Dice que la materia va a explorar
la importancia de la educación cristiana y la trascendencia de la misma, analizando sus fundamentos, primero bíblicos, históricos, filosóficos y socioculturales, para que los educadores cristianos puedan implementar un programa educativo en un contexto sociocultural determinado y así enfrentar mejor las necesidades de hoy y los retos del futuro. Entonces, ¿de qué trata esta materia? De la importancia de la educación cristiana en la iglesia local. Estudiaremos los cimientos bíblicos, no solamente los bíblicos, sino también los históricos, los filosóficos y los socioculturales, para que el estudiante pueda implementar dentro de la iglesia un programa educativo. Va a tener las bases. Quiero decirles que no la vamos a ver a profundidad, son rasgos porque tenemos poco tiempo para esta materia, entonces daremos un breve panorama general acerca de los fundamentos de la educación cristiana, pero sí los necesarios, ¿verdad? Los necesarios, tanto teóricos como prácticos, para que el estudiante pueda llevar a cabo dentro de su iglesia local, ¿verdad? Un programa educativo, y no solamente eso, sino proponer, hacer propuestas para mejorar lo que en muchas de nuestras iglesias se está haciendo. Yo creo y estoy convencida que muchas de nuestras iglesias están trabajando fuertemente en lo que es la educación cristiana, pero siempre es bueno, ¿verdad?, conocer los retos y hacer frente, ¿verdad?, a esos retos para que podamos ir mejorando, porque la educación continuamente va evolucionando, es dinámica. Entonces, de ahí la importancia de estar continuamente, ¿verdad?, estudiando, analizando y también viendo lo que está sucediendo en nuestro mundo para que nosotros podamos proponer, ¿verdad?, y mejorar la educación cristiana en nuestras iglesias cristianas. Entonces, tendré los objetivos, manejaré los objetivos. ¿Qué es lo que pretendo con este curso? Al término del curso, entonces, mi estudiante necesita valorar la importancia de un ministerio integral de educación cristiana como parte fundamental para el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia local. También mi segundo objetivo es que el estudiante analice, comprenda o entienda los fundamentos bíblicos, históricos, filosóficos y socioculturales de la educación cristiana para poder enfrentar mejor entonces las necesidades presentes y los retos del futuro en materia educativa. También diseñará propuestas y estrategias para mejorar nuestros programas educativos, ¿verdad? Es lo que estamos proponiendo. ¿Por qué hay una materia de educación cristiana o por qué esta materia? La justificación de la materia. La obediencia al mandato bíblico de enseñar es vital para la supervivencia de la iglesia local. Todos nosotros conocemos acerca del mandato que encontramos allá en el pasaje de la Gran Comisión, en Mateo 28, 19 al 20. Ese pasaje, ¿verdad?, nos habla de la importancia de la enseñanza del discipulado, de hacer discípulos a todas las naciones. De ahí entonces que el alumno necesite conocer acerca de la educación cristiana. Dice que el valor de la educación de los creyentes es inestimable. La educación cristiana significa vida para la iglesia, porque sus miembros crecen y se comprometen con el Señor Jesucristo. La razón principal entonces de este curso es ayudarnos a imaginar y construir la educación cristiana como algo dinámico, abierto y lleno de vida. Por eso es que tenemos una materia que se llama así, Ministerio de Educación Cristiana. Voy a pasar a algo que ustedes, estudiantes, necesitarán y poner mucha atención, porque son las asignaturas o son sus trabajos o las tareas que tenemos designadas para que ustedes puedan acreditar el curso. La materia está diseñada así. Tenemos cuestionarios. El alumno leerá y contestará dos tipos de cuestionarios. Hay cuestionarios que yo les llamo de lectura y comprensión, y también hay otro tipo de cuestionario que se llama un cuestionario de reflexión. El cuestionario de lectura y comprensión trae 10 preguntas. Normalmente el cuestionario de reflexión nada más enfoca 5 preguntas. El alumno entonces leerá el material,
o verá los videos y en base a lo visto y a lo leído o escuchado, entonces el alumno tendrá oportunidad de contestar estas preguntas. Sin duda, las de lectura y comprensión son más fáciles, o sea, ese cuestionario es más fácil, es un aprendizaje que nada más exige comprender, pero hay un cuestionario que se llama de reflexión. En ese cuestionario estamos esperando que el estudiante, o estoy esperando que el estudiante, ¿verdad?, reflexione, es decir, medite, piense cada una de sus respuestas y puede profundizar, ¿verdad?, en sus pensamientos y luego plasmarlos por escritos. Normalmente yo dejo para que el estudiante pueda decidir cualquiera de los dos cuestionarios quiere contestar y entregar. Yo recomiendo normalmente el cuestionario de reflexión, son menos preguntas, pero implica pensar más, reflexionar más y plasmar esos pensamientos por escritos. El cuestionario de lectura y comprensión es muy breve, es más fácil de responder, pero simple y sencillamente se queda nada más en un nivel de comprensión. Entonces, un nivel de reflexión es mucho mejor, es más profundo y sin duda que si tú tienes el deseo de aprender y mejorar, yo te invito a que optes mejor por resolver el cuestionario de reflexión. Ok, nuestra segunda asignatura o mi segunda asignatura que yo estoy presentando son los indicadores de aprendizaje. El material que vamos a estar estudiando consta de 8 unidades. Al término de cada unidad estaremos entonces haciendo indicadores, igual los cuestionarios. Cada que termina una unidad, son 8 unidades, entonces cada que termina una unidad, entonces nosotros estaremos contestando un cuestionario de reflexión o uno de lectura y comprensión y también estaremos haciendo indicadores. ¿Qué son los indicadores? Entonces, un indicador ofrece distintas oportunidades para mostrar el avance en el aprendizaje y a través de esos indicadores el alumno me va a mostrar, ¿verdad?, me va a indicar o me va a señalar lo que ha aprendido. Por eso cada unidad tiene un indicador. Yo te invito entonces a hacer los indicadores, ¿verdad?, y a que trabajes en él porque es una forma creativa. Los indicadores yo no te pongo cómo hay que hacerlo, sino acá tú, con toda esa creatividad que Dios te ha dado, ¿verdad? Porque todos somos creativos, podemos imaginar, podemos pensar, o también si queremos en cualquier medio de información podemos tener a qué se refiere cada indicador. Entonces, los indicadores sirven para eso, para que me muestres que realmente has aprendido. Quizás en la primera unidad yo te estoy pidiendo un cuadro sinóptico. Muchos saben que es un cuadro sinóptico, unas llaves que resume la información o que sintetiza la información, ¿verdad? Y así, cada unidad entonces trae indicadores para que tú me muestres lo que has avanzado en tu aprendizaje. También entonces, para las materias presenciales, las que damos acá dentro del seminario o le llamamos nosotros sistema residencial, yo califico o tomo en cuenta la asistencia y participación del alumno. Y en cada hora de clase yo estoy lanzando preguntas, yo tengo dinámicas diferentes y entonces yo califico la asistencia y participación del alumno. Pero yo tengo entendido para las materias en línea eso no cuenta, ¿verdad? Entonces, esa sería mi tercera asignatura, la asistencia y participación. No cuenta para los estudiantes que tenemos en el sistema en línea o programa en línea, ¿verdad? Ahora, la cuarta asignatura. Tengo exámenes. El alumno va a presentar 2 exámenes. Uno le llamo parcial y otro le llamo examen final. El examen parcial consta de las primeras 4 unidades. El examen final, la siguiente 4 unidades del material, ¿verdad? Entonces, y también tengo una propuesta, tanto para los estudiantes en línea como de cualquier otro programa de estudios, ¿verdad? Mi propuesta es que si en el examen parcial y en el examen final, en todos tus indicadores y cuestionarios alcanzas un promedio de 90, tú puedes exentar el examen final y no tendrías que presentar un examen final, ¿verdad? Entonces hay 2 exámenes, pero depende de cómo el estudiante responda, de cómo se aplique, cómo vaya entendiendo tus indicadores que vas a presentar, tus cuestionarios y el examen parcial me va a dar pues esa idea de cómo estás trabajando para que tú puedas entonces evitarte el examen final, ¿verdad? Si no alcanzas el promedio de 90, pues también está ahí la opción del examen final, ¿ok? Y finalmente, la quinta asignatura es la reseña del libro de texto.
El libro de texto se llama Bases para la Educación Cristiana de Armstrong, ¿verdad? ¿Qué quiero acerca cuando estoy pidiendo una reseña? Pues una reseña, estoy manejando los siguientes criterios. Quiero un resumen del contenido de cada capítulo del libro, ¿verdad? Un resumen del contenido de cada capítulo del libro. Este resumen tiene que ser muy breve, quizás en una frase temática, englobar ese resumen, porque el libro consta de 16 capítulos, entonces, y yo nada más quiero para ese resumen 2 páginas o 2 cuartillas, ¿verdad? Y estoy hablando de 2 páginas utilizando entonces la computadora, un escrito de 2 páginas, 2 cuartillas. Estoy pidiendo la letra Times New Roman, número 12, ¿verdad? No menos, no más. Y estoy pidiendo entonces 2 cuartillas para el resumen de cada capítulo. Y también estoy pidiendo 2 cuartillas en la que me vas a presentar una evaluación acerca de los aspectos positivos y negativos del contenido del libro. Es decir, en cuáles puntos tú estás de acuerdo con lo que el autor me está describiendo o está compartiendo, y en cuáles puntos quizás tú tienes a lo mejor un poquito de diferencias, ¿verdad? No estás del todo de acuerdo, te parece a ti que no es lo adecuado, entonces yo a eso le estoy llamando los aspectos negativos, ¿verdad? Del libro, es decir, con los cuales quizás no compartes mucho la idea del autor. De eso estoy pidiendo, de la evaluación, estoy pidiendo entonces 2 páginas también, 2 cuartillas, ya te dije, entonces Times New Roman, espacio y medio, letra número 12. Y finalmente estoy pidiendo una aplicación del mismo en el contexto donde tú estás sirviendo o donde tú estás ministrando. Es decir, la reseña va a contar así: un resumen, una evaluación y una aplicación del contexto en donde tú estás sirviendo. ¿Cuánto quiero de la aplicación? Pues una página. En total la reseña va a reunir lo que son 5 páginas. Otra vez repito, espacio y medio, Times New Roman y letra número 12. ¿Ok? Entonces, un resumen de mis asignaturas: cuestionarios 1, indicadores 2, asistencia y participación número 3, los exámenes 4, reseña del libro 5, y entonces esos serían los 5 criterios. Si estás en el sistema residencial, cuentan los 5 criterios. Si estás en un programa en línea, nada más tengo 3 criterios, ¿verdad? Los cuestionarios y los indicadores. ¿Y cómo te los voy a evaluar? Los cuestionarios e indicadores tienen un porcentaje del 50%, los exámenes 30% y la reseña crítica un 20%, sumando hasta un total de 100%. Repito, programa en línea, cuestionarios e indicadores 50%, exámenes 30% y reseña crítica 20%. Si estás en el sistema residencial, los criterios de evaluación cambian un poquito: asistencia y participación 20%, los cuestionarios e indicadores 40%, los exámenes 20% y la reseña crítica 20%. Hacemos un total de 100%. Entonces, esos son los criterios conforme te estaría evaluando en esta materia, ¿verdad? Entonces, repito, ya hemos dicho de qué se trata la materia, qué es lo que vamos a abordar, qué es lo que estamos esperando, por qué esta materia, y también hemos hablado de las asignaturas, de cómo te voy a calificar. Entonces, ahora, después de haber presentado lo que es el plan de estudios, quiero irme entonces a decirte de una manera general las unidades que estaré estudiando, qué unidades estaremos tratando. Te dije que esta materia consta de 8 unidades, entonces vamos a ver los títulos de cada una de ellas. Cada una de ellas tiene temas diferentes y conforme vayamos avanzando, tú te vas a poder dar cuenta de cada uno de esos temas que abarca cada unidad. Pero la unidad 1 va a tratar lo siguiente: antecedentes bíblicos de la educación cristiana. Ese es el tema o título de la unidad, ¿verdad? Unidad 2. Estaremos hablando de la educación que es cristiana y veremos a Dios como nuestro maestro. Unidad 3. Estaremos hablando de educación que es cristiana y hablaremos acerca de Jesús, el maestro. O sea, vamos a ver a Jesús como el modelo perfecto. Así se llama esta unidad, o se denomina esta unidad. Unidad 4. Educación que es cristiana
el Espíritu Santo nuestro mentor. Estaremos entonces viendo al Espíritu Santo como nuestro mentor. Estaremos en la unidad 5 hablando acerca de la historia de la educación cristiana. Otra vez repito, no vamos a verla de manera detallada, de manera profunda, pero sí tendremos un panorama bastante general para que tú puedas ver cómo ha evolucionado y cómo la educación cristiana, ¿verdad?, se ha desarrollado desde que nuestro Señor Jesucristo nace, ¿verdad?, hasta hoy en día. Hablaremos un poquito, ahora sí, de la historia de manera bastante sintetizada. Nuestra unidad 6, vamos a ver una filosofía adecuada de la educación cristiana. Estoy buscando que el estudiante, una vez que tenga los fundamentos bíblicos, los fundamentos históricos, pueda desarrollar una filosofía adecuada de la educación cristiana. Sin duda que los fundamentos bíblicos y los fundamentos históricos van a ayudar mucho para que el estudiante pueda entonces él mismo diseñar su filosofía de la educación cristiana. En la unidad 7 estaremos viendo la implementación estratégica de la educación cristiana en su contexto social. Es decir, una vez que tú ya sabes qué es la educación cristiana, poder implantar o poder establecer dentro del contexto donde tú estás sirviendo, pues un programa de educación cristiana, un programa bastante general o global, o puede ser un programa específico para determinado sector o determinada población de la iglesia local, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaré tratando en la unidad 7. Y en la unidad 8, sin duda que hay mucho que seguir aprendiendo, hay mucho que seguir estudiando, investigando y explorando. Por eso esta unidad se llama así, el futuro de la educación cristiana. Esas son entonces las 8 unidades que vamos a estar tratando en esta materia denominada así, Ministerio de Educación Cristiana.